Hola hermanos, la predicación del día de hoy se titula Reflexionando sobre nuestro regreso. Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21, pasaje que acabamos de leer, y vamos a hacer un pequeño repaso muy breve y muy rápido. Empecemos con el episodio anterior. Ahí en el capítulo 14, los versículos 1 al 12, Mateo nos narra acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y entonces, en este versículo 13, cuando el Señor Jesús se entera de la muerte de Juan, dice que se retira a un lugar desierto y apartado. Obviamente este lugar estaba lejos de las ciudades. Dice ahí el verso pero la gente se dio cuenta de eso y fue a buscarlo. Era una gran multitud que lo siguió a pie desde las ciudades. El verso 14 nos dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquella gran multitud tenía necesidad y buscaba al Señor Jesús porque sabía que Él podía suplir esa necesidad. Y el Señor Jesús se compadeció de ellos y sanó a los enfermos. Luego, versículos 15 al 21. Como ya anochecía y no habían comido, con solamente 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a toda aquella multitud. Esa multitud que comió y se sació totalmente, y todavía sobró. Y cuando recogieron lo que sobró, llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego de esto, en el verso 22, Mateo nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y esa multitud se fue. Totalmente satisfecha, habían sido sanados, habían sido alimentados. Toda su necesidad había sido suplida. ¿Y luego? ¿Qué pasó con toda aquella multitud? El domingo 22 de marzo estábamos reunidos en el templo. Y luego, por causa de la pandemia, tuvimos que dejar de congregarnos. Y fueron 19 semanas las que no pudimos reunirnos en el templo. No sé si se les ha hecho largo el tiempo o si se ha pasado muy rápido, no lo sé. Pero han sido 4 meses y medio. Y hoy empezamos a regresar al templo para reunirnos allí, tener el culto y alabar a nuestro Dios. Como todo el mundo, hemos pasado tiempos raros, sí, más que difíciles, yo le llamo tiempos raros. Algo que nunca habíamos vivido, algo que allá en el mes de enero para nada imaginábamos. Enfermedad, muerte, aumento de la inseguridad y recesión económica. Estos son temas de todos los días durante este tiempo. Pero hermanos, algo es evidente. El Señor, durante este tiempo, nos ha sostenido y nos ha sustentado. Hemos sido sostenidos en la salud. Ciertamente varios de nuestros hermanos enfermaron. Algunos de ellos se hicieron su prueba y se confirmó que enfermaron de COVID. En otros, pues no se confirmó.
Pero hermanos, todos nuestros hermanos que enfermaron, sea con el COVID confirmado o no, todos fueron librados de la enfermedad. Ninguno, absolutamente ninguno partió con el Señor. Lo cual, como hemos estado predicando durante el último mes, pues en realidad no hubiera sido ninguna desgracia. Pero todos ellos, todos nuestros enfermos, sanaron y siguen aquí entre nosotros. Pero hermanos, la gran mayoría, el gran porcentaje de nosotros, ni el más mínimo síntoma y obviamente ninguna enfermedad. Entonces, hermanos, como iglesia, todos hemos sido sostenidos en la salud. Hermanos, pero también hemos sido sostenidos en lo material. Algunos ciertamente con no poca aflicción, porque se quedaron sin trabajo, o les fueron dosificando el trabajo y algunas semanas tenían y otras no. Otros, pues, trabajando el mismo tiempo, pero con reducción en su salario. Bueno, la verdad es que todos fueron sustentados. Y otros muchos, gracias a Dios, la mayoría, trabajando en sus casas y cobrando su sueldo íntegro. Pero hermanos, sea la situación en la que se encontraron, sea sin trabajo o sea trabajando en casa, lo cierto es que nadie se ha quedado sin alimento. Hermanos, hemos sido sanados o mantenidos en la salud y hemos sido alimentados como aquellos 5,000. Y ahora que estamos regresando, ¿qué pasará con nosotros? Sigamos con la narración de este acontecimiento. Y en el seguimiento que hace Mateo, leímos que el Señor, luego de haber sanado y alimentado, despidió a aquella multitud. Y nos quedamos con la pregunta, ¿y qué pasó con ellos? Evangelio de Juan, capítulo 6. De los versos 1 al 15, allí encontramos la narración juanina de este episodio de la alimentación de los 5,000. Pero después de esto, el apóstol Juan nos dice un poco más acerca de esa multitud. Juan 6, versículos 22 al 25. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Notemos, el día de aquella milagrosa alimentación ya anochecía, y la multitud comió, y el Señor la despidió. Lo más lógico es que regresaron a sus casas. ¿Se acuerdan que el Señor estaba en un lugar retirado, apartado? Y aquella multitud había recorrido una buena distancia para encontrarlo. Pues bien, esa noche regresaron a sus casas. Y al día siguiente volvieron para buscar al Señor. De entrada, otra vez tuvieron que caminar un buen trecho. Y llegaron a ese mismo lugar, ese lugar apartado. Pero ya no encontraron ni al Señor ni a sus discípulos. Pero ellos no se quedaron conformes. Y nos narra el apóstol Juan que ahora se subieron a unas barcas y pasaron al otro lado del mar. Es decir, aunque ahora no caminaron, sino que remaron,
Bueno, de igual manera recorrieron otra gran distancia adicional a la que inicialmente ya habían recorrido. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Y cuando lo encontraron le preguntaron cuándo había llegado allí. Pues era lógica esta pregunta. Lo habían dejado la noche anterior ya muy tarde, en un lugar muy apartado. Y ahora estaban mucho más lejos de aquel lugar inicial. ¿Cómo le había hecho el Señor para llegar ahí tan pronto? Bueno, aquella gente por la que el Señor había tenido gran compasión, lo volvió a seguir. Y lo encontró después de recorrer una distancia mucho mayor. ¿Por qué lo buscaban? La respuesta del Señor es bastante dura. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Luego, de acuerdo a la manera en la que está estructurada el Evangelio de Juan, esa característica peculiar que tiene el apóstol en su Evangelio, después de la narración de esto viene un discurso de enseñanza del Señor. No podemos detenernos en explicarlo todo debido al tiempo que tenemos. Así es que solo puntualicemos que el Señor en este discurso les dice que Él es el pan del cielo, que Él es el pan de la vida, y que el que coma de ese pan tendrá vida eterna. Es decir, el Señor hizo señales, el Señor alimentó a esos 5,000, les quería mostrar algo, les quería enseñar algo que se centraba en Él, no en lo que estaba haciendo. Pero los líderes y el pueblo no lo entendieron, no le creyeron, inclusive lo cuestionaron. Y se les hizo muy duro escuchar que tenían que comer su carne y beber su sangre. Claro está que el Señor Jesús de ninguna manera estaba hablando de una manera literal. Pero la multitud no lo entendió. La multitud solo quería comer. Estas fueron palabras muy fuertes para aquella multitud. Y por eso dice el verso 60, seguimos en Juan 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y por eso, como consecuencia, dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las multitudes buscaban al Señor, pero solo para satisfacer sus necesidades. Por eso solo eran multitudes. No querían aprender, no se esforzaban por entender el propósito de todo lo que el Señor hacía. No querían comprometerse, solo buscaban su conveniencia, pero de ninguna manera querían convertirse en verdaderos discípulos. Hermanos, ya dijimos, durante este tiempo el Señor a nosotros nos ha sustentado, nos ha dado salud y alimento. Y aquí estamos, regresando. Pero ¿cómo estamos regresando? Como una mera multitud que solo busca al Señor porque ha recibido salud y alimento y solo quiere seguir recibiendo eso mismo. Miren, aunque ya hemos hablado de esto en varias ocasiones, es pertinente repetirlo. Existe un pensamiento totalmente equivocado que diferencia el ser salvo o el ser cristiano del ser discípulo. Como si el Señor Jesucristo
pudiera ser el salvador de alguien, pero no necesariamente su Señor. Como si alguien pudiera escoger y solo tomar el beneficio de la salvación sin tener que asumir la responsabilidad del sometimiento a su señorío. Por este pensamiento equivocado es que muchos dicen, sí, yo ya soy salvo, pero bueno, discípulo, discípulo todavía no. Es que eso implica más responsabilidad y bueno, yo todavía no estoy preparado para eso, pero claro, soy cristiano y yo ya soy salvo. ¿Saben? En nuestro tiempo, quien dice esto solo es multitud. Porque en realidad no es salvo. Porque quien ha nacido de nuevo y ha obtenido el beneficio de la salvación por gracia, de manera automática se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo. Él es su Salvador, pero también y sobre todo y primero su Señor. No puede ser de otra manera. Quien diga que es salvo se debe comportar como un discípulo comprometido con su Señor. Hermanos, no estoy cuestionando la salvación. A mí me parece que la gran mayoría de ustedes son salvos. Lo que yo pretendo el día de hoy es hacerlos reflexionar en si no acaso la manera en la que estamos regresando nos hace parecer más a la multitud que a los discípulos. Claro que el Señor nos ha sustentado. Nosotros lo reconocemos. Sabemos que fue Él, que ha sido Él, y por eso estamos enormemente agradecidos. Y por eso estamos reunidos el día de hoy para alabarlo por eso. Pero, hermanos, ¿nos quedaremos solamente allí? ¿Solamente con eso? Todo este tiempo que ha pasado, todo lo que el Señor ha hecho, ¿no ha producido otra cosa diferente en nosotros? Saben, hace 3 semanas, el domingo 19 de julio, nosotros ya sabíamos que a partir del domingo siguiente, es decir, el 26 de julio, nosotros ya podíamos volver a reunirnos en el templo. Teníamos una semana para echar a andar el plan que, sí, de hecho ya teníamos preparado, lo teníamos de antemano. Sin embargo, pues para darlo a conocer y para organizarnos bien y para prepararlo bien y hacerlo bien, bueno, nos tomamos 3 semanas. Y hoy ya nos reunimos en el templo. Pero hermanos, escuchen bien esto, por favor. El objetivo final no era volver a reunirnos en el templo. El objetivo final no era volver a reunirnos en el templo. El objetivo es aprovechar el estar nuevamente juntos para replantear nuestras formas de actuar como iglesia, para impulsarnos nuevamente en nuestro objetivo que conocemos: ser y hacer discípulos. Miren, en días pasados escuché a alguien decir que esta pandemia era una prueba para la humanidad. En mi reflexión que compartí con ustedes allá el día 15 de mayo, les dije que estábamos, sí, en una prueba. Y la reflexión de ese día era acerca de cómo terminaríamos, cómo saldríamos de esa prueba. Y el enfoque en esa ocasión fue más en términos personales. Y aunque solo de paso y sin haber comentado absolutamente nada, bueno, también dije que
como iglesia, de igual manera estábamos siendo puestos a prueba. Saben, hermanos, hoy, a 3 meses de esa reflexión, hoy yo estoy totalmente convencido que la prueba ha sido para la iglesia, no para el mundo. La iglesia está siendo probada. Todos los templos cerraron, y no por la fuerza, sino de una manera muy sutil. Tan sutil que las iglesias no pudieron negarse a hacerlo. Debían sumarse a la sociedad en general para prevenir lo más posible la transmisión del virus. Hermanos, de esta manera tan sencilla, la iglesia fue segregada. Definitivamente, la iglesia fue y está siendo probada. Centrémonos en nosotros, en Sinaí. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Bueno, miren, hermanos, nuestra preocupación fue que, a pesar de no podernos reunir, pudiéramos mantenernos unidos de la mejor manera, manteniéndonos en contacto como iglesia, y poder dar un seguimiento de todos o de la mayoría, y que esto pudiera ser muy tangible y muy objetivo. Y nos enfocamos en no dejar de tener el culto de alabanza. Y empezamos a reunirnos primero en grupos pequeños en casas. Y quienes no quisieron hacerlo así, pues empezaron a reunir solo con sus familias. Luego, debido a la enfermedad de uno de los nuestros, bueno, decidimos mejor dejar hasta los grupos pequeños. Y solo tuvimos el culto en familia particular, cada quien en su propia casa. ¿Qué hicimos? Realizamos los cultos. Estuvimos enviando todo lo necesario por WhatsApp para que todos tuviéramos el mismo orden de culto, las mismas lecturas, los mismos cantos, la misma predicación. Luego por ahí pudimos reunirnos por Zoom. Y esto fue muy bueno. Bueno, hace 6 semanas, debido a nuestro aniversario, algunos regresamos a reunirnos en grupos y otros siguieron manteniéndose solo en su familia. Durante este tiempo, hermanos, también empezamos a subir reflexiones semanales en el canal de YouTube. Y por WhatsApp estuvimos y seguimos compartiendo motivos diarios de oración. Y en su momento, peticiones especiales por nuestros hermanos que estaban enfermos. Esto fue lo que hicimos. ¿Saben? Los números nos dicen que un poquito más del 80% de la iglesia estuvo participando activamente de estas cosas. Y además, en el momento que se los requerimos, la mayoría entregó sus ofrendas, con los cuales el gasto de la iglesia se ha sostenido estable hasta este momento. Bueno, es cierto que ya no tenemos ningún colchón, pero hasta ahora, gracias a Dios, no hemos dejado de cubrir ninguno de los gastos que deben hacerse. Solo un poco menos del 20% de la iglesia pareció y aún parece estar ausente. Aunque ciertamente no todos ni del todo. Y hermanos, con este breve análisis numérico, podríamos decir que la evaluación es buena. Pero hermanos, ¿es suficiente? ¿Y si esto sigue? ¿Y si en lugar de avanzar hacia el amarillo, volvemos al rojo y debemos dejar de reunirnos nuevamente? ¿Y si esto de que reúnete, pero ahora ya no, se vuelve frecuente? ¿O si acaso se vuelve lo normal? Hermanos, es muy probable que se vuelva recurrente.
¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo que en estos 4 meses y medio? Al fin que ya vimos que hay buena respuesta. Hermanos, no. Definitivamente no. Porque la evaluación no debe hacerse con base en nuestra respuesta cúltica, sino con base en el cumplimiento de nuestra tarea de ser y hacer discípulos. Y dado que este debe ser el parámetro, entonces sí deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la evaluación real de nuestro actuar en este tiempo? Si se acuerdan, allá en la predicación del aniversario, el 28 de junio, les dije que no podíamos regresar igual. Y les mencioné 4 cosas, no sé si las recuerden. Convicción, persistencia, inconformidad y trascendencia. Y les dije que sin duda, al regresar, tendríamos que cambiar algunas formas en las que estábamos actuando. Pues bien, los encargados de dirigir a esta iglesia del Señor llamada Sinaí, que son ustedes, los encargados de dirigirlos, no estamos conformes con lo que hicimos. Y no porque haya estado mal. Lo acabo de decir, su desempeño en la unidad y en el culto ha sido buena. Ustedes han respondido bien. Pero hermanos, queremos que ustedes, como nosotros, estén inconformes. Que se convenzan de que a pesar de haber sido bueno, no ha sido suficiente. Porque, como dije en ese día del aniversario, siempre debemos estar deseosos de hacer más por la obra del Señor. Por eso, hermanos, definitivamente tenemos que cambiar formas. Debemos retomar nuestro objetivo de ser y hacer discípulos con mucho mayor fuerza. Yo espero que por lo menos de aquí al 12 de septiembre no regresemos a semáforo rojo. Porque, ¿saben? Tenemos un programa de predicaciones con el cual nosotros deseamos hacerlos reflexionar y queremos motivarlos y queremos dirigirlos en ese cambio de formas, iniciando en una primera etapa en nuestra labor evangelística. Digo que espero que no nos regresen a rojo antes del 12 de septiembre, porque ese día precisamente pretendemos concluir esta primera etapa. Repito, la del trabajo evangelístico. Y si luego de eso volvemos al semáforo rojo y tenemos que volver a estar unidos por WhatsApp y a tener los cultos por Zoom, bueno, pues está bien, ya lo experimentamos, va a ser bueno. Pero, ¿saben? Ahora ya habremos tenido el tiempo suficiente para empezar a reorganizarnos, cambiando las primeras formas de actuar, para adecuarnos, sí, a los nuevos tiempos, pero sin dejar de cumplir con el objetivo primordial de compartir el Evangelio de salvación. Ya luego seguiremos con la comunión y luego con la enseñanza. Así es de que, hermanos, por favor, entiendan que las predicaciones de los siguientes 5 domingos estarán dirigidas a esto, para que no se las pierdan, para que pongan atención y no pierdan la secuencia, no pierdan el hilo, porque ahora ya saben cuál es el objetivo final de esta serie. Hermano, tienes que reflexionar. Tenemos que reflexionar como iglesia. Tenemos que poner atención a lo que el Señor nos quiere decir. Y tenemos que retomar con fuerza la misión que Él nos ha encomendado. Hermanos, no podemos regresar como simple multitud.
solo buscando al Señor para que sustente nuestras necesidades. Necesitamos regresar con el propósito de comportarnos como verdaderos discípulos, obedientes a los mandatos de nuestro Señor y comprometidos con la misión que Él nos ha encomendado. Hermano, empieza a reflexionar, porque tenemos que tomar acciones concretas para ser verdaderos discípulos, no una mera multitud. Que Dios les bendiga.